Muy buenas noches, un martes más a Observatorio COVID, este programa en 11 Televisión en el que hablamos de pandemia, de COVID-19, de todo lo que rodea a la situación que estamos viviendo ya desde hace más de 18 meses. En un día en el que, bueno, el martes pasado no tuvimos programa, pero en estas 2 semanas han pasado cosas, la mayoría de ellas bastante buenas, ¿no? La incidencia ha caído en toda España. Ya la tenemos en 528 puntos en España a 14 días y a 215 a 7 días. Sigue aumentando el número de vacunados en el país, los hospitalizados también han ido cayendo y bueno, ahora mismo tenemos unos ratios de hospitalización bastante más razonables y por debajo del 10% y en torno al 22% de las UCIs. Cabe destacar que en Cataluña y en Madrid están un poquito peor. En Cataluña el 48% de las UCIs están ocupadas por pacientes COVID y en el caso de Madrid el 31%. Pero es verdad que en general todo eso va a ir a la baja porque la incidencia en los dos lugares, pero sobre todo en Cataluña, ha bajado de manera muy pronunciada. Con lo cual ya está en unos niveles pues, similares al de otras comunidades de nuestro país. Es verdad que la vacunación, como sigue aumentando, todo eso va a seguir ayudando. Ya tenemos a más de un 60% de nuestra población, de toda la población, completamente vacunada con la pauta completa, inmunizada, y eso está por encima de todos los países del mundo, salvo bueno, pues algunas excepciones, como en el caso de Canadá o Israel y otros países más pequeños como Islandia, pero sí que es verdad que nuestro nivel de vacunación está llamando muchísimo la atención en todo el mundo y eso es algo que nos debería hacer sentir orgullosos como país y por el comportamiento ciudadano en ese sentido. Ahora mismo tenemos a todos los mayores o prácticamente todos los mayores de 60 años vacunados con la pauta completa. En el caso de los de 50 están por encima del 80%, los de 40 están en torno al 80% de pauta completa y a partir de 39 para abajo es donde efectivamente todavía nos queda por rellenar esas pautas de vacunación, pero en España ya se está llamando a gente, a adolescentes de entre 12 y 19 años para vacunar en algunas comunidades y eso es siempre una buena noticia. En Cantabria concretamente las noticias estos últimos días han sido bastante buenas porque bajaba mucho la incidencia, pero también es verdad que tenemos que reconocer que esa incidencia se ha estancado en esa bajada en un punto en torno a los 246 casos por 100.000 en 7 días y 518 a 14 días. Y eso, bueno, pues nos debe preocupar. La realidad es que en el futuro, en los próximos días, volverá a caer esa curva seguramente. No sé exactamente a qué se debe. Hay algunas partes de Cantabria, algunas zonas de nuestra región que sí que están siendo más castigadas, pero no es algo que sea generalizado y probablemente esos focos acabarán por caer también. Otros países de Europa les está pasando un poco lo mismo que España. El Reino Unido parecía que con el Freedom Day eso se iba a disparar y la realidad es que nos hemos encontrado con que la curva del Reino Unido también ha bajado, aunque ahora está estabilizada también, y no ha llegado a subir el ratio de hospitalizados como muchos podían prever. La realidad es que los hospitales y las UCIs en gran parte de Europa no están en una situación peligrosa. Todos los casos en la mayoría de los países está bajando. Ahora se ha producido una pequeña subida en Islandia que puede llamar la atención, pero que es que estamos hablando de brotes pequeños. Y en todos los lugares se está viendo que las vacunas están funcionando y que efectivamente incluso mejor de lo que podríamos esperar, porque en muchos casos pensábamos que íbamos a tener más hospitalizados de personas vacunadas porque efectivamente la ola es grande y al final cuando tú tienes un pantalón de protección para el agua, entras en el agua y te protege, pero si el agua te sube por la cintura, el agua va a entrar. Entonces al final si estás dentro de una gran ola de contagios, es mucho más probable que las personas vacunadas puedan o tienen muchas más opciones o circunstancias en las que se pueden contagiar y eso provoca que se contagien más. Pero al fin y al cabo estamos hablando de que en España el 90% de los hospitalizados son personas sin vacunar, el otro 10 son de una pauta, o sea, 5 es de los que llevan una sola dosis de la vacuna. Al final hay muy poquitas personas que están ingresando vacunados con la pauta completa. Entonces eso es algo que se está viendo en todo el mundo y que supongo que poco a poco lo vamos a ir viendo en países donde ya estamos alcanzando buena parte de la población vacunada.
Cantabria, como decía, esta situación, como no terminamos de bajar del todo, aunque sí que bajan los positivos y la incidencia, vemos como que está un poquito más estancada. Hoy se ha hablado también de la justicia y de cómo, pues en este caso, hoy saltaba la noticia que la justicia cántabra ratificaba la suspensión del último semáforo COVID, y eso hace que el gobierno de Cantabria no esté publicando, o la Consejería de Sanidad no esté publicando semáforo hoy, porque ya se lo ha prohibido la justicia. El consejero decía que entendía y que no compartía, pero sobre todo que entendía y que ratificaba, ¿no? Como era, que tenía que aceptar el fallo de la justicia, pero que no lo compartía y que él pensaba que era necesario. Yo, la verdad, porque además decía que la ciencia dice que es necesario. Yo al final digo, la ciencia precisamente lo que dice es que ese tipo de medidas no sirven ahora mismo para prácticamente nada, ¿no? Porque al final un cierre de interiores en la situación en la que estamos, se está viendo además cómo ese cierre se produjo en un momento en el que ya estaba bajando la incidencia, y es algo que no va a aportar absolutamente nada para eso. Hay que tomar otra serie de medidas de control, de rastreo. Y bueno, pues ahora la esperanza de la consejería es que la justicia al menos mantenga el toque de queda de 1 a 6 de la mañana en los municipios que lo necesiten en las próximas semanas, algo que yo también sinceramente creo que no va a ayudar en mucho, porque esta ola que hemos sufrido en julio, dicen, ¿por qué se cae? ¿Por qué ahora en vacaciones se cae? Hay gente que dice, no, es que están dejando de testar, es que están dejando de ir a los hospitales. No, la realidad es que esta ola estaba provocada por el aumento de movimiento que se produjo en junio, sobre todo entre gente joven que había acabado los estudios y que, bueno, pues que había, de repente tenía vacaciones y se estaban moviendo muchísimo más. Eso es lo que ha provocado este auge que hemos tenido. Además es que no solo ha sido gente joven la que ha tenido contagios y ha ido a los hospitales, sino que al final esta gente joven también ha afectado a gente mayor que estaba vacunada y que, como he dicho, al ser tan grande la ola, también han podido contagiarse, aunque son los muchísimos menos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ya veremos cómo contesta la justicia, pero bueno, es verdad que ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar que se vacune el mayor número de gente posible en una situación en la que, sinceramente, a mí me parece que hay un exceso de personas que están intentando criticar o poner trabas a este proceso de vacunación. Sinceramente, no me gusta tampoco llamar negacionistas a estas personas, pero realmente son personas que buscan la manera de socavar la confianza en las vacunas, hablando como que las propias farmacéuticas son las que están intentando que se vacune más, algo que evidentemente es obvio y necesario. Y luego, pues otras cosas, como por ejemplo vídeos que hemos visto en internet. Hemos visto un vídeo bueno, hoy se ha viralizado un vídeo de una serie de profesionales sanitarios de un hospital de Andalucía que hacían una prueba que decían que un test de antígenos podía dar positivo con agua, y entonces, bueno, al final es un vídeo en el que ni siquiera ellos saben interpretar un test de antígenos, porque un test de antígenos, el resultado que daba en el propio vídeo era un resultado inválido, con una sola línea, la línea de control no estaba, con lo cual quiere decir que eso no era lo que el test estaba esperando recibir. Entonces, al final, de hecho, acabo de leer que la Consejería de Andalucía de Sanidad bueno, pues está investigando este asunto y a ver qué hace con estas personas, que yo la verdad es que sanitarios intenten socavar la confianza de la gente en este momento y poner vídeos que se puedan viralizar y que lo único que consigan es el efecto de histeria y de miedo, pues no sé yo si es algo adecuado. Ahora, después del corte que hacemos ahora mismo, vamos a hablar con una persona que probablemente nos dé también pistas sobre lo que está por venir, ¿no? de la obligación, por ejemplo, o la supuesta obligación de vacunar a las personas, de que todo el mundo se tenga que vacunar de manera obligatoria, ¿no? Al final es algo que yo creo que no se va a hacer. Yo creo que además es un poquito, atenta sobre una serie de principios y pilares de nuestra sociedad que es probable que no se vayan a saltar, porque no tendría ningún sentido, y lo único que están intentando ahora mismo, bajo mi punto de vista, los gobiernos es intentar no asustar, sino intentar convencer a la gente que se vacune diciendo que van a pedir un supuesto certificado o un pasaporte COVID, que al final no van a acabar pidiendo, porque la justicia no se lo va a permitir y ellos mismos tampoco van a pelearlo. Simplemente lo que buscan es que la gente, en base a eso, se acabe vacunando, como pasó en Francia, en un día en el que se vacunaron millones de personas, cuando Macron dijo que iba a pedirlo en los restaurantes. Pero bueno, hablaremos ahora después de la publicidad, después del corte, y bueno, pues ya sacaremos conclusiones de todo esto. Yo creo que es una conversación bastante interesante. Ahora volvemos.
Bueno, pues estamos de vuelta. Como hemos prometido, vamos a hablar con una persona que bueno, a mí personalmente me hace ilusión también entrevistar. Es el periodista Eulogio López, que es el responsable de uno de los medios digitales más antiguos de nuestro país, Hispanidad. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En Madrid me han dicho, con el calor que hace y todo, una heroicidad trabajar ahora ahí, ¿no? Y con mucho calor, sí, pero se está muy bien en Madrid, no hay gente. Pues quería hablar sobre todo sobre las vacunas, sobre la obligatoriedad de poner las vacunas y qué opina al respecto de si deberíamos hacerlo o no. Bueno, pues a ver, yo lo he escrito y por lo tanto lo digo, por ahora no me he vacunado, supongo que al final tendré que ceder porque a la fuerza ahorcan, pero no me parece nada mal que alguien se vacune. Yo tengo simplemente una serie de pegas, alguna de corte moral y otra de todo lo que está sucediendo alrededor de las vacunas, y por tanto he decidido no vacunarme. Pero vamos, tampoco persigo al que se quiera vacunar. Al final están generando una sensación de miedo en la gente y muchos creen que ese miedo artificial también está siendo para que al final todo el mundo acabe vacunándose, pero es verdad que obligar a la gente a presentar un certificado para poder hacer determinadas cosas va un poco contra nuestros principios y pilares de la sociedad, ¿no? Bueno, eso por supuesto, vamos a ver, sobre todo es que se vende como una gran mentira, es decir, dice, no, en España no se obliga a la gente a vacunarse, y dice, no se obliga, de acuerdo, dice, ahora bien, si no te vacunas no puedes montar en un avión, no puedes viajar, no puedes, dice, bueno, pues entonces no soy libre, ¿no?, para vacunarme o para no vacunarme. Y sí, hay reparos y hay pegas, creo que objetivas, nada negacionistas, pero tampoco tragacionistas, es decir, que no tenemos que tragar con todo para optar por no vacunarse, que es una actitud tan respetable como cualquier otra. Y podemos hablar de esas pegas, además. Sí, hombre, podemos hablar de muchísimas cosas ahora mismo. De hecho, tal como está la pandemia, en la evolución en la que tenemos y cómo hemos pasado, la verdad es que ahora mismo hemos encontrado incluso alguna cierta comodidad entre ciertos gobernantes en poner restricciones y tener un poco a la gente más controlada, ¿no? Vamos a ver, España durante la primera ola, la que comenzó a efectos legales el 14 de marzo, España fue el país de Europa, un país comparables, digo, con más muertos por habitante. Países comparables, no nos podemos comparar con Andorra, el Vaticano, San Marino, pero sí con Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, etcétera. Fue el de más muertos por habitante. Dice, siendo que, junto a Italia, fuimos el país con más restricciones de toda Europa. Hombre, eso debería hacernos pensar, a lo mejor resulta que más restricciones no significa menos contagios, sino al revés, y sobre todo menos muertes. Y digo durante la primera ola, que fue realmente la ola letal. ¿Eso nos hizo reflexionar? No. Esos gobernantes a los que usted se refiere insistieron en más restricciones, más restricciones, más restricciones. Dice, y si la cosa falla, cara yo gano, cruz tú pierdes, es decir, más restricciones. Y dice, bueno, pues chicos, debería hacernos reflexionar. Ahora debería hacernos reflexionar el hecho de que la mayor repunte de contagios en Reino Unido haya venido tras una campaña masiva de vacunación. O debería hacernos reflexionar que en Israel, que ya están en la tercera dosis, dentro de poco iremos a la dosis mensual o semanal, ¿no?, que ya están en la tercera dosis, sin embargo, se haya producido un repunte de contagio y que incluso haya habido muertos, fallecidos entre aquellos que ya han recibido la tercera dosis. Vamos a ver, Juan Manuel de Prada dice, yo no soy negacionista, pero tampoco quiero ser tragacionista, es decir, no quiero tener unas tragaderas y tragar con todo lo que me digan, porque muchas de las cosas que me han dicho son falsas. Bueno, pues eso es a lo que me refiero. Respecto a las vacunas, ¿hay más interrogantes? Sí, hay muchos interrogantes. El primero de todos ellos dice, hombre, en esta patología, en el COVID-19, han llegado antes la vacuna que los tratamientos. Los tratamientos curan o evitan que mueras. La vacuna inmuniza. Lo general, los tratamientos, las terapias llegan antes que las vacunas. Sin embargo, ahora han llegado las vacunas antes que los tratamientos. Es más,
Los tratamientos no se les ha dado ninguna ventaja oficial, aunque sea solo de patentes, que es una gran ventaja de certificar las patentes. Dice, ejemplo, tenemos dos medicamentos que se han mostrado útiles contra el COVID, uno de Farmamar y otro de Grifols, son dos empresas españolas, una gallega y otra catalana, a la que no se hacen más que poner pegas y pegas y pegas para aplicarse. De hecho, algunos médicos lo están aplicando. Esa es la primera gran incógnita que pone en solfa las vacunas. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es la paradigmática del COVID-19 y es pues hombre, muy sencillo de expresar. ¿Cómo es posible que nuestro sistema inmunológico esté tardando tanto en reaccionar frente a este virus? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo nos enteraremos? Pues supongo que cuando nos enteremos, como todo, del origen del virus. Entonces nos enteraremos en qué ha consistido o qué parte ha tenido de engaño los tratamientos y sobre todo las vacunas contra el COVID. No sé si evidentemente hay muchísimas preguntas que están por contestar y que dentro de unos años seguramente pues muchas de ellas tendrán respuesta, otras no y quedarán en el olvido, pero es verdad que hay una eterna dicotomía, ¿no? entre que se está investigando rápido y a veces se investiga demasiado rápido y se toman decisiones que son muy difíciles, pero que a lo mejor otras están equivocadas. Es el caso de las vacunas y los tratamientos, que es verdad que da la impresión de que determinados tratamientos, como tienen un coste elevado, pues no se están incluyendo y muchas veces dices, están tratando o dándole esos tratamientos a personas importantes, como por ejemplo los tratamientos con monoclonales a Donald Trump y compañía, y en cambio a la gente de la calle no les están dando nada, ¿no? Bueno, eso por una parte, pero además, a más, ahora están saliendo lo nuestro, la hispanidad tiene un sesgo especialmente económico, y ahora están saliendo los resultados de Gilead, es el último que ha salido, de Moderna. Moderna era una empresa al borde de la quiebra, Dice, ahora mismo es una de las empresas con un margen de rentabilidad absolutamente esplendoroso. Dice, bueno, pues estupendo, se han tenido suerte y han dado con una iniciativa, estupendo. Dice, pero hombre, permítanme simplemente que dude, ya no que sospeche, pero simplemente que me haga preguntas, ¿no? Dice, y en cuanto al precio, esto que usted decía de darle tratamiento a unas personas y a otras no, pues hombre, es significativo que cuando se han impuesto dos vacunas, las vacunas llamadas sintéticas, Pfizer y Moderna, no las habituales, las de los adenovirus, como pueden ser AstraZeneca o Janssen, dice, inmediatamente en el segundo pedido que ha hecho la Unión Europea, el precio de esas vacunas va al alza. Dice, hombre, generalmente lo que pasa con un producto es lo contrario. Cuando un producto es de uso masivo, se pueden permitir el lujo el fabricante de rebajar precios porque el margen de muchos millones de productos vendidos, aunque sea pequeño, es superior al margen de pocos productos vendidos, aunque el margen por unidad sea más elevado. Eso es evidente, ¿no? Dice, pues aquí sucede lo contrario. Aquí sucede que Pfizer y Moderna han subido los precios. Insisto, ¿esto es una sospecha? No, yo no soy un científico, por lo tanto no puedo sospechar ni puedo decir. Lo que pasa es que lo que es ya inconcebible es que a cualquiera que simplemente se haga preguntas reciba el título de negacionista y se le censure de forma abierta, por ejemplo, en las redes sociales y en los grandes buscadores tipo Google o Facebook. Lo que pasa es que una cosa es hacer, yo le digo también mi opinión personal, que es verdad que evidentemente todas las dudas hay que tenerlas y lo que no se puede permitir a la gente es no dudar. Pero también es verdad que hay que separar muy bien lo que es el mercado de las farmacéuticas de lo que es la pandemia, y es verdad que aunque muchas farmacéuticas como Pfizer o Moderna se estén aprovechando de la pandemia para hacer cosas, pues por ejemplo subir los precios ahora, que es algo con la connivencia de determinados gobiernos, y otra cosa es que esas vacunas no funcionen o no sean efectivas para la COVID. Vamos a ver, que parece ser, si a las estadísticas nos remitimos, y esas son las que se remite, pues por ejemplo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en las 2 ruedas de prensa semanales que ha venido dando hasta este mes de agosto, o el doctor Fernando Simón. Efectivamente, la estadística que te dice, oiga, se han reducido el número de muertos entre los vacunados, entre los ancianos vacunados, pues efectivamente, pues
pues estupendo. O sea, estupendo, ¿no? Es esa la razón por la que yo todavía no me he vacunado, aunque he sido llamado a vacunarme en 2 ocasiones. Dice, me parece muy bien, si eso no lo discuto. Dice, pero insisto, o sea, lo que no se puede decir es salir en la sexta diciendo vacúnate, idiota. Dice, porque el que no se vacuna no es un idiota, es que tiene una serie de pegas morales, tiene una serie de pegas psicológicas, tiene una serie de pegas estadísticas y en cualquier caso no es un negacionista por no hacerse preguntas. Yo creo que negacionista es lo que, vamos a ver, todos hemos utilizado ese nombre alguna vez y yo mismo también a veces se va hablando de negacionismo, pero es verdad que es la peor manera para convencer a una persona, o sea, decirle imbécil o negacionista cuando realmente lo que tiene son serias dudas. Bueno, eso, como dicen los catalanes, a más, eso por supuesto, pero además, es que, insisto, lo de mi amigo Juan Manuel de Prada, ¿no? Que cuando decía, pero usted es un negacionista, dice, no, que yo no soy negacionista. ¿Cómo va a ser alguien negacionista? El virus está ahí y está matando a gente, punto. Hombre, a ver los haylos, A ver los que piensan que el virus no existe, los hay. Bueno, pues no, más que el virus no exista, es de dónde procede el virus y sobre todo los hay, dice, oiga, esto es como una gripe cabreada. Dice, bueno, vale, de acuerdo. Dice, eso voy a verlo. Pero que nieguen la existencia del virus al 100%, hombre, bueno, vale, pues si los hay, es igual. Yo no tengo nada que ver con estos señores. Pero insisto en lo que repetía Juan Manuel de Prada siempre, ¿no? Dice, no, y yo no soy negacionista, pero tampoco tragacionista. Es que la cantidad de mentiras, y lo dice quien ha seguido las ruedas de prensa del poder desde el 14 de marzo, que empezaron siendo diarias y a veces 2 al día, presidente del gobierno, ministro de Sanidad, directores de policía, de la inteligencia militar, y dice, y a partir de ahí, departamentos médicos, sobre todo, tanto el Instituto San Carlos como el doctor Fernando Simón, etcétera, etcétera. Dice, las contradicciones, las mentiras, porque no se puede llamar de otra manera, y los cambios de opinión, que además, pobre de aquel que se negara a cualquier cambio de opinión, a veces giros copernicanos, por ejemplo, de las mascarillas. Así es. Hombre, dice que porque encima, por atreverte a simplemente plantear preguntas, te califiquen de negacionista, oiga, usted lo que es un tragacionista, tiene unas tragaderas tremendas que afecta a todo. La realidad es que no debería ser compatible, pues las personas, por ejemplo, como yo, que opinan que cuanta más gente vacunada mejor y antes vamos a acabar con esto, con las personas que opinan otra cosa distinta o no creen que deban vacunarse o a lo mejor no piensan que las cosas están en su sitio y sobre todo que piensen que, como yo también pienso, que nos están tomando el pelo en muchos aspectos, claro. Bueno, pues exactamente, estamos de acuerdo. Yo no veo ahí contradicción alguna, pero de hecho se está ejerciendo esa contradicción contra muchas personas, muchas páginas, incluso contra muchos científicos a los que simplemente no se les permite hablar. Pues es un detalle. Biólogos por la verdad, a mí me parece una gente muy sensata, que conoce muy bien, que habla muy bien de virus y dice, oiga, y a los que no se está haciendo ni caso, o simplemente los señores del Grifols, que por otras razones no me caen nada simpático, dice, o los señores de Farmamar, pues hombre, me imagino que no son idiotas. Grifols es una de las cumbres de la hematología mundial, no española. Ha planteado un tratamiento, lo que es su especialidad, el plasma sanguíneo, y no se le ha hecho ni caso, no se le ha apoyado ni tan siquiera en el uso de patentes. Farmamar, con el Apladin, dice, sí, pues así está todavía absolutamente estancado, dice, y cuando no me lo han contado, se lo pregunté yo al señor Feijóo, Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, que se suponía que debía apoyar a las empresas gallegas, dice, reaccionó enfadadísimo porque se le pregunte por un tratamiento que no ha recibido ningún apoyo oficial. A cambio, las vacunas las han recibido. Insisto, los tratamientos curan, las vacunas inmunizan. Pues hombre, dice, mire usted, lo siento, tengo que sospechar que algo raro está pasando y que en algo me están engañando. Dicho esto, pues mire usted, el que quiera vacunarse que se vacune, y efectivamente hay datos para decir que las vacunas para algo han servido, sí. Para lo que presumíamos que iba a servir, que era para una inmunización de rebaño y de grupo, no. Muy bien, pues muchísimas gracias por su opinión y por estar con nosotros esta noche, don Eulogio López. Muchas gracias a noches. Ustedes. Hasta luego. Hacemos un alto en el camino y continuamos. Estamos de vuelta, hemos tenido una buena conversación con Eulogio López, director del medio digital Hispanidad.
sobre vacunas y sobre la situación de la pandemia, sobre obligatoriedad de vacunarse y otros muchos temas en los que, bueno, evidentemente en este programa queremos que todo el mundo dé su opinión sobre el tema COVID, que todos los puntos de vista estén disponibles y no tengamos una única idea. Lo que buscamos es no censurar absolutamente a nadie y por eso hemos tratado de buscar a una persona que tenga esa visión negativa de la situación, digamos, de cómo los gobiernos han estado tratando esta pandemia, sobre cómo se está comunicando el tema de las vacunas y haya puesto en liza las dudas razonables que se pueden tener sobre el origen de la pandemia y sobre las vacunas y los tratamientos, por qué no se han dado más paulo a determinados tratamientos que podían ser interesantes para curar la COVID en vez de prevenirla, y determinados tipos de vacunas por qué están tan arriba. Pero la realidad es que yo personalmente no comparto esa opinión. Yo creo que las vacunas que tenemos son maravillosas. Creo sinceramente que cuanta más gente vacunada en este país haya, mejor vamos a conseguir que esto vaya parando, porque las vacunas al funcionar lo que hacen es que la gente enferme menos, y cada vez que vamos vacunando a gente más joven y sobre todo a más porcentaje de la población, vamos encontrando más inmunidad y menos hospitalizaciones, y eso se está viendo en todos los países. Sí que es verdad que hay determinados casos aislados en donde sí que estamos teniendo ciertas dudas y tenemos que investigar. Por ejemplo, en Israel se ha producido un pequeño pico ahora que no sería entendible con la cantidad de gente que tienen vacunadas, pero es que hay que recordar que Israel no solo tiene un 60% solo de la población vacunada, bueno, creo que no llega al 70% de pauta completa, sino que además está vacunada de forma territorialmente muy irregular. O sea, hablamos de que hay zonas donde están muy vacunadas, zonas donde menos. Recordemos que al principio no se ponían vacunas a determinados sectores de población. Y eso lo que hace es que el virus campe en aquellos lugares, a sus anchas, en aquellos lugares donde no está todo el mundo vacunado, y ahí se producen esos brotes. Además de que estamos hablando de un país en el que hay muchísimo negacionismo y muchísimas personas que no están o que no reportan cuando tienen una infección asintomática o poco sintomática, si no tienen que ir al hospital, y al final esos porcentajes se ven bastante afectados, porque se está viendo que lo que pasa en Israel en esta ola no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en otros lugares como Inglaterra o en Canadá o en otros muchos lugares. También hablábamos de Islandia, que había tenido un pequeño pico, pero hablamos de un pico de 40 contagiados. Bueno, claro, Islandia es un país muy pequeño y la incidencia acumulada salta de una manera muy rápida y fácil, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, que pasa lo contrario. O sea, en Alemania no se ve un pico, pero también es verdad que Alemania está confiando 100% o plenamente su estrategia de testeo en el autotest de antígeno que la gente compra y se hace personalmente, pero ya no se hace el rastreo que se hacía antes, y evidentemente eso hace que el número de casos no sea tan alto. Las hospitalizaciones se mantienen igual que el resto, y eso es lo que a ellos les valen. Ellos han entendido que a estas alturas ya no podemos estar midiendo por los casos, sino que tenemos que empezar a medir por las hospitalizaciones, aunque pueda llegar a ser demasiado tarde para tomar decisiones, pero es que actuar antes en torno a los casos, que dependen tanto de la cantidad de test, de la estrategia de rastreo y de cómo y de cuánta gente, cuántos contactos tratamos de testear, sobre todo de contactos asintomáticos de gente joven que sabemos que no va a dar positivo en su mayoría, pues lo que han entendido es que ya no deben ir por ahí, y lo que deben tratar de ir comunicando son las hospitalizaciones y la gente que entra en las UCIs y bueno, pues desgraciadamente al final acaba falleciendo, ¿no? Con todo esto, sí que nos encontramos con que, a mí personalmente, que se pueda dudar de las vacunas me parece perfectamente bien. Hay que hacer estudios y hay que hablar sobre cosas que son ciertas. Lo que no me parece tan bien es que efectivamente estén corriendo bulos como el del Hospital de Andalucía, del test de antígenos, porque es que son cosas que son notoriamente falsas, y esas son las que de verdad contra las que hay que luchar, porque lo que te encuentras es con cosas como que en Estados Unidos no logren pasar del 50% de la población vacunada, porque la gente efectivamente no se quiere vacunar, y ahí van a tener un verdadero problema que, gracias a Dios, aquí no tenemos. Hay otros debates también aquí en Europa que estamos haciendo, sobre todo en la vacunación de gente, más que gente joven, hablamos de los niños, que evidentemente los niños no pasan la COVID como los adultos. Es muy improbable
que un niño de menor de 12 años pueda pasar la COVID y ir al hospital y a la UCI o pasar una COVID persistente. Puede ocurrir, pero al final, si los vacunamos, pues podemos evitar eso. El problema está en que como no hay tanta prevalencia, o sea, no hay tanta riesgo en el COVID en los niños, que muchas personas opinan, y yo creo que con razón en cierta parte, que esas vacunas serían mejor aplicadas en países del tercer mundo o por lo menos en países menos influyentes o menos económicamente poderosos que tienen vacunaciones por debajo del 10% de su población, y eso hace que todo el mundo vaya a seguir estando en riesgo, porque esa gente va a seguir también viajando y al final van a introducir la enfermedad en determinados lugares donde ya creíamos que estábamos inmunizados, y entonces pues puede ser más útil esas vacunas en estos lugares. Pero es verdad que vacunar a los niños no tiene ningún peligro, ya está aprobado por todas las farmacéuticas esa vacunación en niños jóvenes. Ahora mismo también se ha probado que es muy importante, y sobre todo estamos viendo en España casos que han ido creciendo estas últimas semanas, que es muy importante vacunar a las personas embarazadas desde ya las primeras semanas del embarazo, sobre todo a partir del segundo trimestre, porque están entrando muchas embarazadas en las UCIs, se está produciendo una pequeña epidemia de personas embarazadas que al final lo que hace es que el Ministerio de Sanidad haya priorizado la vacunación de estas personas embarazadas sobre el resto de población, digamos con muchísima urgencia. Entonces, bueno, pues eso es algo que si estás embarazada o alguien de tu familia lo está, debes animarle a que se vacunen, porque la vacuna no tiene ningún efecto contra ellas, ya está demostrado, pero sobre todo que es peligrosa la COVID, muy peligrosa la COVID para este tipo de personas y para el bebé que están esperando. Entonces, si no quieren mayores problemas, yo lo que haría es vacunarme. Bueno, pues todo esto es lo que está pasando en el mundo. Hemos visto, bueno, pues han acabado las Olimpiadas, ahora estamos un poquito más aburridos y volvemos a hablar de esto, pero bueno, hay un montón de noticias de que vienen de todas partes. La CDC también ha sacado una noticia la semana pasada en la que decía que las personas vacunadas tenían la misma carga viral transmitían la COVID igual que una persona no vacunada, y al final eso es algo que o sea, no es exactamente lo que estaban diciendo, eso es algo que se entendió muy mal, porque al final lo que está diciendo es que las pocas personas vacunadas que se habían contagiado tenían el mismo resultado de PCR, de ciclos de PCR, es decir, la misma carga viral que las muchas personas no vacunadas que se habían infectado. Y al final lo que dices es, de las pocas personas que se han vacunado, esas pocas van a contagiar igual que las otras, pero tampoco es así, porque muchas veces estamos hablando de carga viral de virus que al final pues nuestro propio sistema inmunitario, gracias a las vacunas, se ha entrenado y está eliminándolo. Entonces al final no transmitimos de la misma manera esa carga viral que como lo hace una persona no vacunada. Pero bueno, este tipo de cosas seguiremos con los debates. Evidentemente todo el mundo tiene intereses de un lado, del otro, y seguiremos con bulos, y seguiremos con medias verdades, seguiremos con mentiras de nuestros gobernantes. Eso es obvio que seguirá también ocurriendo, y eso nos hará dudar más, porque muchas de esas cosas son las que han provocado que ahora desconfiemos de ellos. Gobernantes que ahora mismo están intentando buscar otra vez confinarnos y otra vez buscar la manera de meternos en nuestras casas, pues o cerrarnos el interior de los bares a estas alturas, evidentemente no están siguiendo la ciencia, y claro, eso hace que se mine la confianza de los ciudadanos. Pero bueno, yo espero que en las próximas semanas, creo que lo que va a pasar es que en las próximas semanas va a seguir bajando la incidencia, tanto en España como en el resto de Europa. Veremos otros países, pero desde luego aquí creo que en toda España va a seguir produciéndose ese descenso. Sinceramente creo que hasta el mes de septiembre, cuando empiecen las clases, no volverá a haber otra pequeña ola de casos, que será de casos, vuelvo a repetir. Yo sinceramente con la de la vacunación de los niños veo un peligro, porque si no se vacunan a los niños menores de 12 años va a ser bastante, iba a decir gracioso, pero no es gracioso, va a ser bastante curioso lo que va a pasar en los colegios,
Porque si no se vacuna a los niños, vamos a seguir con la neura de separar a los niños en burbujas, vamos a seguir con la neura de que si un niño es positivo, toda la clase a su casa, y eso va a entorpecer muchísimo, sobre todo en esos niños más pequeños, la educación, y creo que va a ser contraproducente para todos porque se van a generar muchísimos más debates. Además de que al entrar la ola de frío y con esos contagios en los pequeños, probablemente hay una pequeña ola de casos que nos den la tentación de volver a seguir cerrando. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo por ahora creo que en agosto, en lo que queda de agosto, no vamos a volver a tener un susto de este tipo. Ahora mismo esa ola de los jóvenes ha decaído, ya no hay tanta movilidad, la gente pues ahora mismo está más tranquila, ya están los hospitales en el punto máximo en el que van a estar, ahora a partir de ahora empezarán a bajar, como ha hecho en toda la pandemia, 10, 14 días después del pico de la ola de casos. Y bueno, pues esperemos que sea así. La semana que viene volveremos a vernos y podremos confirmar este pronóstico. Así que bueno, cuídense porque esto todavía, insisto, no ha terminado, pero bueno, nos vemos la semana que viene y vivan como hay que, o sea, sin ningún tipo de drama y de miedo a una pandemia que ya tenemos más o menos controlada. Muy buenas noches.